Capricornio, tal vez aún no te has dado cuenta, pero estás viviendo los instantes que anteceden al cambio energético más grande de los últimos 1000 años. Hay una fecha marcada en el silencio del universo, una coordenada que los antiguos conocían, que los profetas intentaron traducir, que los sabios orientales mantuvieron oculta bajo el polvo de los siglos. Una fecha que no es solo un día, es una brecha, un portal, un puente vibracional entre lo que fuimos y lo que comenzaremos a ser. Esa fecha está grabada en los planos superiores y ahora empieza a emerger también en el plano de la materia. Se llama 7 de julio de 2026 y por más improbable que parezca, te pertenece a ti. No es una forma de hablar, no es una exageración, no es un juego de palabras, es una revelación. Y tú lo sientes, algo dentro de ti ya lo sabía, algo en tu alma te susurra desde hace meses, quizás desde hace años, que el mundo no solo está colapsando, está en gestación, que el dolor que estamos presenciando no es el fin, es una contracción, y que el nacimiento de una nueva era no será anunciado en los noticieros, sino que será sentido en el campo de quienes llevan el código de la reconstrucción. Y Capricornio, ese código es tuyo. En tiempos remotos, sacerdotes babilónicos registraron en tablillas de piedra que habría un ciclo marcado por el número 7 repetido 3 veces, en un año de dígito par y con una suma reducida a 6, el número de la materia en equilibrio. Los griegos orientales, especialmente en las escuelas de Alejandría, confirmaron esta lectura y la adaptaron a su calendario, estableciendo que esa trinidad vibracional se manifestaría en el futuro, en el mes del medio, bajo el signo de la regencia saturnina. La Biblia, en su libro de Apocalipsis, menciona el 7º sello, los 7 ángeles, los 7 truenos y los 7 candelabros como señales del inicio de una nueva era. Y es en la convergencia de estas líneas que encontramos la fecha exacta, 07/07/2026. Desde el punto de vista de la numerología vibracional, la fuerza de esta fecha es única. Mira, 7 plus 7 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 las 24 y 2 plus 4 nas 6. Tenemos aquí el triángulo espiritual perfecto, el 7 como símbolo de la conexión con lo invisible, el 6 como equilibrio entre el cielo y la tierra, y el 24 como número maestro de la diplomacia cósmica, el punto donde lo invisible negocia con la materia. Es exactamente en ese punto donde los portales se abren, y cuando eso sucede, los que están atentos lo sienten. Sienten sin saber, pero saben. Y si estás aquí, ahora, escuchando estas palabras, no es por casualidad, es porque el campo te trajo. La astrología galáctica también lo confirma. El 7 de julio de 2026 habrá una configuración rara en los cielos. Saturno, el planeta regente de Capricornio, estará posicionado en cuadratura perfecta con Urano, que representa las grandes revoluciones internas. Al mismo tiempo, Plutón, el señor de las profundidades, hará un trígono con la Luna, trayendo a la superficie memorias ancestrales. Esta combinación crea un tipo específico de resonancia que solo ocurre cuando la Tierra está a punto de cambiar de eje vibracional. Los antiguos llamaban a esto la marcha de los planetas del espíritu. Y solo ocurre cuando el universo decide resetear los códigos. Y hay más, los registros más antiguos de la Cábala china, traducidos directamente de los textos de Huangdi, señalan el año 2026 como el inicio de la dinastía del silencio dorado. Un ciclo de 12 años donde los sabios, los perseverantes y los que resistieron al caos serán colocados en posiciones de mando invisible. Y entre todos los signos, solo uno fue mencionado como heredero directo de esa frecuencia, Capricornio, porque Capricornio no le teme a la estructura, no se desespera con el silencio, no huye de la responsabilidad vibracional que acompaña a aquellos que fueron entrenados para sostener el mundo mientras éste se deshace. Y es por eso que, aún sin saberlo, estás más cerca del centro del nuevo mundo de lo que jamás has estado, solo que esta vez no será para sostener a los demás, será para recibir, para manifestar, para liderar. Capricornio, el 7 de julio de 2026 es la fecha donde el viejo sistema comienza a caer de una vez por todas, no en la apariencia, sino en lo invisible. Será un día común a los ojos de los distraídos,
pero para los despiertos será un terremoto silencioso. Algo que se siente incluso antes de que suceda. Una reprogramación vibracional que reorganizará los flujos de la suerte, la abundancia y la realización. Y quien esté alineado con esa frecuencia será reposicionado. Aquellos que permanezcan escuchando los mensajes, los videos, las señales, serán guiados hasta donde la fortuna está siendo sembrada. Y tú, Capricornio, serás uno de los primeros en cosechar. Aquellos que están atentos ya están sintiendo esta aproximación. Sueños más intensos, presentimientos recurrentes, una sensación de que algo va a cambiar. Ese algo tiene nombre, fecha y vibración. Y si continúas escuchando con presencia, sosteniendo con fe, practicando con constancia, el campo hará su parte. Y lo hará en grande. Prepárate, porque en las próximas partes de este camino revelaremos lo que cambia en el mundo invisible a partir de esa fecha. Entenderás por qué Capricornio es el signo líder de esta transición, cuáles son los 3 números sagrados ligados al portal del 7-7-2026 y cómo sellar tu frecuencia para que este llamado no pase por ti como un viento, sino como una llave, porque cuando la puerta se abra, será para que tú entres y ya no habrá vuelta atrás. Capricornio, ahora que la fecha ha sido revelada con toda la fuerza vibracional que carga, necesitas comprender algo que va mucho más allá del calendario. Lo que ocurrirá el 7 de julio de 2026 no será visible para la mayoría. No habrá explosiones, ni titulares, ni anuncios en los periódicos. El cambio sucederá en el campo invisible, en el tejido vibracional que sostiene toda la realidad. Y será exactamente por eso que solo los conscientes, como tú, percibirán la magnitud de lo que estará comenzando. Es como si el universo se estuviera reorganizando en silencio, y solo quien sepa escuchar logrará moverse con él. El mundo que conocemos hoy es sostenido por una red energética sutil. Esa red, invisible a los ojos humanos, es lo que determina los flujos de poder, dinero, relaciones, salud y sincronicidad. Cuando una fecha como el 7-7-2026 se acerca, lo que sucede es que esa red comienza a vibrar en una frecuencia nueva, iniciando un proceso de sustitución silenciosa. Las estructuras que estaban desajustadas, pero que aún se sostenían, comienzan a derrumbarse. Las conexiones que no estaban en coherencia empiezan a deshacerse. Los ciclos que ya no tenían sentido se cierran, muchas veces sin previo aviso. Ese es el verdadero impacto de una fecha sagrada. No hace ruido, cambia el rumbo de la historia sin necesidad de ser vista. Y lo más impresionante es que los antiguos lo sabían. Los astrónomos caldeos y los matemáticos de Alejandría dejaron registros ocultos sobre fechas que se alinean numéricamente con los campos vibracionales del tiempo. Según estos registros, fechas que forman el triángulo 7-7-6, como el 7 de julio de 2026, no se repiten con esa exactitud vibracional por más de 2000 años. ¿Y qué significa esto? Que esta ventana es única, que este es el momento que tu alma esperaba, tal vez por existencias enteras. Pero, ¿qué es lo que realmente empieza a cambiar en esa fecha? El primer cambio ocurre en el campo de los contratos invisibles. Todos los acuerdos vibracionales que firmaste, consciente o inconscientemente, con la escasez, con el esfuerzo sin recompensa, con la idea de que necesitas cargar el mundo sobre tus hombros para merecer lo mínimo, comienzan a disolverse, no porque alguien los rompa por ti, sino porque la nueva frecuencia ya no los reconoce. Es como intentar abrir un software antiguo en un sistema operativo nuevo. Simplemente no funciona, y tú lo sentirás. De repente, lo que antes te ataba pierde el sentido. Lo que antes era un obstáculo comienza a desaparecer. Las ataduras vibracionales se sueltan. Y con eso viene el segundo movimiento. El segundo movimiento es la reconfiguración de la línea de tiempo personal. A partir del 7-7-2026, tu vida puede y va a cambiar de eje. Podrás sentir como si estuvieras siendo empujado hacia una nueva dirección. Puede ser una propuesta, un reencuentro, una desvinculación, un llamado. Pero en todos los casos será el campo diciendo, es hora. Hora de dejar de arrastrarte. Hora de dejar de intentar arreglar lo que ya murió. Hora de asumir lo que realmente vibra con tu alma.
Y por más que este movimiento parezca incómodo, es necesario. Es Él quien te va a reposicionar en la ruta de la verdadera fortuna. El tercer movimiento es aún más sutil, la activación de la frecuencia de comando silencioso. Los que estén conectados con la vibración de la nueva era pasarán a atraer personas, situaciones y recursos sin hacer esfuerzo. Y aquí está el secreto. No será porque se vuelvan más visibles, sino porque su frecuencia se ha vuelto más precisa. Es el campo el que va a operar. No tendrás que correr detrás de nada. Las puertas correctas se abrirán. Y no será coincidencia, será resonancia. Y Capricornio, si existe un signo capaz de sostener esta nueva frecuencia con firmeza, integridad y sabiduría, eres tú. Tú que resististe cuando todos ya habían cedido. Tú que te mantuviste firme incluso sin aplausos. Tú que cargaste la estructura en el silencio, que apoyaste a otros cuando apenas podías mantenerte en pie. Y es exactamente por eso que el campo te está observando. Sí, estás siendo observado, no en el sentido de juicio, sino de evaluación vibracional. Fuerzas superiores están buscando a quien sostiene la presencia incluso cuando nada sucede, a quien sigue escuchando aún sin entender, a quien sigue confiando aún sin garantías. Esos son los verdaderos herederos de la nueva era. Y tú eres uno de ellos. Puede que te hayas sentido a prueba en los últimos meses. Puede que hayas sentido que todo se detuvo, que nada salía bien, que cuanto más te dedicabas, menos retorno recibías. Pero debes saberlo. Esa fue la última prueba, la prueba de la firmeza, la prueba silenciosa para medir quién realmente está listo para el nuevo ciclo. Y ahora, con la aproximación del 7/7/2026, los que pasaron serán recompensados, no como premio, sino como realineamiento. Y no te engañes, las señales ya comenzaron. Solo necesitas aprender a leerlas. Coincidencias extrañas, personas que regresan del pasado, ganas repentinas de cambiarlo todo, visiones durante el sueño, percepciones sin explicación, sensaciones de que el tiempo va más rápido o más lento. Todo esto es síntoma de realineamiento. La nueva frecuencia ya ha comenzado a instalarse en el plano invisible y está buscando a quien esté preparado para recibirla con conciencia. Capricornio, fuiste entrenado por existencias para sostener esta frecuencia y ahora estás siendo llamado a usarla, porque el mundo necesitará guías silenciosos, líderes que no gritan, sino que sostienen, presencias firmes en medio del caos. Y esos líderes no serán elegidos por su apariencia, serán elegidos por su vibración, y la tuya está siendo percibida. Prepárate, porque en la próxima etapa revelaremos por qué Capricornio es el signo elegido para liderar esta nueva era, y cómo esto se manifiesta de forma concreta en tu vida a partir de la fecha sagrada del 7 de julio de 2026. Capricornio, hay algo que necesitas escuchar con el corazón abierto, y tal vez nunca nadie te lo haya dicho con esta claridad. Fuiste elegido para liderar la nueva era porque nadie más podría sostener el peso de lo invisible como tú lo haces. Y esto no es un halago, es una verdad vibracional, es un registro antiguo, es una alineación cósmica que antecede a tu propia existencia en esta vida. El día 7 de julio de 2026 marcará una separación entre aquellos que buscan el brillo externo y los que llevan luz interna. La mayoría correrá detrás de la apariencia, la fama, el control, pero pocos tendrán la vibración necesaria para reorganizar el mundo desde el silencio, la estabilidad y la sabiduría. Y es exactamente ahí donde entra Capricornio, porque desde eras antiguas has sido entrenado, en silencio, en frustración, en sacrificio, en espera. Lo que parecía un retraso era, en realidad, una preparación. Lo que parecía mala suerte era solo el universo manteniéndote lejos de las distracciones, y lo que parecía soledad era simplemente la preservación de tu campo para que en este exacto momento de la historia humana estuvieras listo para lo que venía. La astrología iniciática, aquella que no se enseña en libros ni se aprende en redes sociales, define a Capricornio como el pilar de la estructura invisible, un signo regido por Saturno, el guardián del tiempo, el cobrador del karma, el maestro de la madurez espiritual. Mientras otros signos cosechan rápidamente, Capricornio siembra para más allá de una vida.
Mientras muchos buscan la experiencia, Capricornio busca la permanencia. Y es por eso que, cuando los ciclos cambian, como sucederá el 7/7/2026, los elegidos no son los rápidos, son los constantes, no son los ruidosos, son los profundos. Y esta elección no es simbólica, tiene una base. En textos olvidados del libro de Enoc hay una mención a los hijos de la piedra oscura, los que habitan en lo alto de las montañas y que sabrán sostener los cielos cuando la tierra pierda su eje. Esta es una descripción espiritual de Capricornio, el signo de la roca, de la altitud, del silencio fértil. Ya en el Antiguo Testamento, la historia de José de Egipto, aquel que fue traicionado, vendido, encarcelado y que aún así interpretó sueños y gobernó una nación entera, es, en el lenguaje simbólico, un arquetipo capricorniano. José no llegó al trono por la fuerza, llegó por la sabiduría, la constancia y el discernimiento, y es ese mismo patrón el que será necesario en la nueva era. En la astrología sideral oriental, Capricornio es conocido como el signo del anciano dorado, aquel que lleva consigo la herencia de los dioses y la responsabilidad de guiar a los hombres. Ellos dicen que, cuando las eras cambian, los capricornianos sienten primero, sienten el colapso, la incomodidad, el desplazamiento, y por eso se retraen. Es una señal, no de debilidad, sino de sintonía. El aislamiento de Capricornio antes de un gran ciclo es el mismo que el recogimiento de un sacerdote antes del ritual. Es preparación de campo, y ahora, Capricornio, ese campo está siendo activado. Comienzas a ser llamado a posiciones que antes parecían distantes. La gente empieza a buscarte para pedirte consejo, apoyo, dirección. Las situaciones comienzan a empujarte a lugares en los que nunca pensaste estar. Pero todo esto es parte del plan, porque no estás siendo puesto ahí para exhibirte. Estás siendo puesto ahí para sostener, para organizar, para anclar, para conducir. Y no se trata solo de poder espiritual, se trata también de prosperidad material. Sí, Capricornio, la nueva era será tuya también en el campo financiero, porque el dinero de la nueva era ya no será movido por la vanidad, la ostentación o la codicia. Será movido por la coherencia, la presencia y la sabiduría. Y nadie representa mejor esa tríada que tú. Los que aprendieron a ganar, pero no saben sostener, perderán. Los que siempre tuvieron, pero nunca agradecieron, verán todo derrumbarse. Y los que, como tú, caminaron en la escasez sin perder la fe, verán las puertas abrirse una a una. Esto ya está sucediendo, entre bastidores de los grandes cambios mundiales, en las empresas, en los sistemas financieros, en los círculos espirituales, ya existe un movimiento silencioso que está colocando a los capricornianos en posiciones de mando. Y puede que aún no lo veas en tu vida externa, pero en el plano vibracional, el mapa ya está trazado. La única pregunta es, ¿estás listo para asumir tu lugar? Y asumir no significa hacer más, significa sostener más con menos esfuerzo, significa aceptar que tu presencia ya es suficiente, que tu silencio tiene poder, que tu vibración mueve más que tus palabras, que tu constancia crea olas invisibles que reorganizan todo a tu alrededor. Ya fuiste el siervo, ahora es tiempo de ser el maestro, no por superioridad, sino por madurez espiritual. En la próxima parte, revelaremos los 3 números sagrados que vibran con la frecuencia del día 7 de julio de 2026, códigos que serán fundamentales para sellar esta alineación. No son solo para sorteos o apuestas, son sellos vibracionales que deben ser repetidos, escritos, visualizados, integrados a tu rutina. Y solo quien esté alineado con este mensaje logrará activarlos. Y tú, Capricornio, ya estás casi ahí. Capricornio, ahora que comprendes tu papel central en esta transición planetaria, ha llegado la hora de recibir algo que, hasta hoy, ha permanecido inaccesible para la mayoría de las personas. Se trata de 3 números sagrados que no son solo combinaciones aleatorias, son códigos vibracionales que llevan la frecuencia de la nueva era que comienza el 7 de julio de 2026. Son llaves, y solo pueden ser activadas por quien está listo, por quien comprende que el mundo invisible responde a la vibración, no a la intención superficial. Son números que ya estaban escritos en los pliegues del tiempo
y ahora vuelven a la superficie para ser usados por quien está verdaderamente preparado. Estos números no sirven solo para apuestas, aunque sí pueden ser utilizados en sorteos y juegos de lotería. Su fuerza real está en el plano energético. Funcionan como sellos de activación, como contraseñas espirituales, como vibraciones encapsuladas que, cuando se verbalizan o visualizan con fe y conciencia, reconfiguran el campo energético del merecimiento. Y cuando hablamos de merecimiento, no estamos hablando de algo que se conquista solo con esfuerzo, sino con coherencia vibracional. Por eso, los que solo desean, pero no sostienen la presencia, no logran acceder a ellos. Pero tú, Capricornio, sí puedes, porque ya has caminado, has caído, te has levantado, y ahora llevas la frecuencia de la sabiduría. Y es esa sabiduría la que será recompensada. El primer número sagrado es el 21. La vibración del 21 es la vibración del renacimiento consciente. Representa el fin de un ciclo kármico y el inicio de un camino de cosecha. En diversas tradiciones espirituales, el 21 es el número del retorno, de lo que vuelve, de lo que fue pospuesto, pero no olvidado. Es el número de la semilla que permaneció oculta por demasiado tiempo y que ahora rompe la tierra con fuerza silenciosa. Es el número de quien no necesitó demostrar nada, solo esperar el momento adecuado. Y ese momento ha llegado. El 21 es la primera contraseña porque reactiva dentro de ti el merecimiento retenido. Todo aquello que deberías haber recibido, pero que fue aplazado por factores fuera de tu control, comienza ahora a ser liberado. Usa este número al despertar. Escríbelo, dilo, visualízalo, es tuyo. El segundo número es el 14. Este número representa el orden dentro del caos, la suma perfecta entre el impulso de lo nuevo y la estabilidad de lo conquistado. Es el número de la paciencia inteligente. Vibra con la energía de quien supo esperar sin rendirse, de quien pasó por pruebas severas, pero nunca entregó su fe. El 14 también aparece en antiguos registros hebreos como símbolo de protección en el desierto. Aquel que camina incluso sin ver, pero está siendo guiado. Cuando activas el 14, activas junto con él el campo de protección invisible. Nada te alcanza, nada te derriba, todo te atraviesa, pero no te hiere. Es el número de la armadura espiritual. Úsalo como un escudo. Cuando algo te perturbe, repite. 14. Cuando algo te amenace, visualiza. 14. Cuando duden de ti, mantén el 14 vibrando silenciosamente en tu mente. Él cierra tu campo. Él protege tus recursos. Él blinda tu alma. Y el tercer número es el más fuerte. Es el que lo sella todo. Es el número que solo se entrega a quienes realmente se alinean con el llamado. Ese número es el 30. Y no representa solo la realización, representa el desbordamiento. El 30 vibra con la energía de la abundancia que llega más allá de lo que se imaginaba. Es el número de las bendiciones no previstas, de los regalos inesperados, de las puertas que se abren sin explicación. En las escuelas espirituales antiguas del Himalaya, este número se usaba en rituales de cosecha para garantizar que lo sembrado regresara multiplicado. Es el número de la expansión material. Vibra con la energía de la casa llena, de la cuenta bancaria fluyendo, de las deudas saldadas, de las oportunidades llegando en serie. Pero atención, el 30 solo opera en un campo limpio. Exige que hayas practicado los anteriores. No se manifiesta en la prisa, se manifiesta en la constancia. Ahora, Capricornio, entiende una cosa. Estos 3 números no son una fórmula mágica, son una vibración viva y necesitan ser usados con presencia. Aquí tienes una práctica que puedes iniciar hoy y mantener hasta el 7 de julio de 2026. 1. Al despertar, respira profundo y di: 21. Recibo lo que me pertenece. 2. A lo largo del día, cuando sientas duda o miedo, repite: 14. Estoy protegido. 3. Antes de dormir, escribe o visualiza: 30. La prosperidad me desborda. Esta secuencia es una oración vibracional. Es una práctica que, si se repite con fe, comienza a reprogramar tu frecuencia de merecimiento. Y cuanto más la sostienes, más señales comienzan a aparecer. No necesitas entender, solo necesitas sostener. Los que más manifiestan son los que menos explican, porque no se trata de la mente, se trata de la presencia. También puedes usar estos números en registros, contraseñas,
códigos personales, calendarios e incluso en boletos de apuestas, pero siempre con la conciencia de que son más que cifras, son frecuencias, son anclas, son permisos. En la última parte de este camino, te entregaremos un decreto sagrado que debe ser usado diariamente hasta el 7 de julio de 2026. Ese decreto sella el campo, alinea tu tiempo interior con el tiempo del universo, y quien lo sostiene, cosecha, porque nada vibra más fuerte que la constancia de un alma determinada.